Buenas noches con todos, gracias por venir, bienvenidos. Y gracias también a aquellos que están en las redes sociales. Gracias por acompañarnos y esperamos que todo lo que hacemos acá sea de bendición también para ellos allá. Donde quiera que te encuentres, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Gracias por acompañarte y que Dios te bendiga, que te ayude en todo lo que necesites. Desde acá te mandamos un fuerte abrazo. Hechos, capítulo 8. Dejamos a Felipe. Lo dejamos a Felipe fuera de su nación. Lo dejamos a Felipe, ¿dónde? ¿Recuerda dónde lo dejamos a Felipe? ¿Dónde dejamos a Felipe? Los que estuvieron la semana anterior. ¿Dejamos a Felipe dónde? En Samaria, predicando, haciendo milagros. Felipe era un simple, como se puede decir, simple diácono era uno que dirigía el servicio de la obra social, de la ayuda social en la iglesia, repartía la comida, un diácono que debió salir de su nación porque comienza una persecución a todos los cristianos, aquellas personas que decían creer en Cristo Jesús era Dios. Comenzó a todos estos pueblos la persecución y ellos salieron, y Felipe sale de su tierra y va a Samaria, donde eran medios parientes, ¿no? Eso explicamos la semana anterior. Eran algo judíos, algo israelitas, con una mezcla de otras naciones que en unos 500 años habían sufrido una invasión. Entonces estos samaritanos eran medios primos con los judíos, y va a los samaritanos a predicar de Jesucristo. Y se convierte Felipe, un diácono, se convierte en el primer evangelista, para que vea. Primer evangelista, y no necesitaba ser apóstol, no necesitaba ser nombrado un ticket de una tarjeta de pastor o superpastor. Simplemente era un diácono, y ese diácono era lleno de poder de Dios y hacía milagros. Así que no necesitamos nosotros, para salir y predicar de Cristo, predicar a Cristo a la gente, no necesitas un título de super, hiper, que mega apóstol para poder hacerlo. Y si Dios quiere usarte, si eres lleno de fe, tienes fe en Él, Dios puede hacer a través de ti cuantas cosas que ni te imaginas. El problema es que a veces hoy en día creemos muchos pastores, que la iglesia no entiende lo que lee. Y de eso quiero, tomando el ejemplo de esta experiencia de los versículos 26 en adelante, por una pregunta básica que Felipe le hace a una persona: ¿entiendes lo que lees? De eso quiero hablar de esta noche. A ver si podemos, a veces la iglesia no entiende, si podemos ver esto. La iglesia no entiende en verdad lo que lee. Felipe, diácono, primer evangelista, lleno de poder, muy famoso en Samaria. Miles de personas ya comienzan a seguirlo a él. Miles de comienzan a aceptar al Cristo que él viene a enseñar. Digámoslo así, Felipe ahora tiene miles de seguidores en sus redes sociales. En su canal de YouTube tiene un montón. YouTube le entregó un reconocimiento por tener miles de sus videos reproducidos. Felipe ya comenzó a ser famoso en Samaria. Famoso. Miles de personas que lo estaban siguiendo. Y Felipe, Dios le dice: bueno, estás muy bien en Samaria, tienes bastante gente, que ya vuelve al sur. O sea, siendo famoso, teniendo tantos seguidores en Samaria, Dios le dice a Felipe: te quiero en el sur, en una carretera, en unas avenidas desierto, donde no hay nadie. Dios teniéndolo ahí, uno dice: pero ¿por qué Dios no lo usa para hacer una mega super iglesia? Con 3,000, 4,000 personas ahí, bautizadas, cualquiera diría: comencemos una gran iglesia en Samaria. Pero Dios dice: no, te quiero al sur. Era un camino comercial para regresar a Egipto y regresar a Etiopía, para el África. Esa es una vía, y te quiero allá, le dice, en el desierto. Y Felipe simplemente dice: amén, vamos. Yo quisiera ver a un pastor hoy en día que deje un pueblo con 3,000, 4,000 seguidores, a menos de que se vaya huyendo, que es diferente. Si se va huyendo porque ya dejó desfalcada la gente, es otra cosa. Pero yo imagino un pueblo donde esa persona habla de Cristo y todos vienen a escucharlo todos los días. Qué difícil es que diga: mijo, te quiero predicando los guaraní. Yo quisiera ver si ese pastor en verdad se va. Si no, dicen: lo que pasa es que aquí hay mucha responsabilidad, hay una gran iglesia y tenemos que, todavía no acabo de construir el mega templo. Felipe dice: vamos. Versículo 26, mire lo que está en el capítulo 8, versículo 26.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, lo que se conoce ahora como la franja, ¿no? Dice, el cual es desierto. ¿Usted se imagina a Felipe rezongón? Si tienen esa palabra manaba, ¿no? ¿O es de la sierra esa palabra, rezongón? ¿Usted se imagina a Felipe, una persona protestando, y se imagina a Felipe un respondón? ¿Se imagina a Felipe quejándose? ¿Se imagina a Felipe respondiéndole a Dios? Pero se imagina desde el inicio, donde hay una iglesia grande con muchos necesitados y lo eligen a él para que se haga cargo de repartir la comida. ¿Se imagina a Felipe rezongón diciéndole: yo no quiero andar en eso? A mí no me pongan eso en la iglesia. Yo no tengo tiempo para andar yendo a la iglesia a repartir comida a los pobres. Yo no tengo tiempo. A mí no me manden fuera de Jerusalén, porque le tocó salir de Jerusalén. Y se imagina a Felipe rezongando, diciendo: ya, yo quiero quedarme en Jerusalén. ¿Se imagina teniendo que él irse a Samaria a predicar? ¿Se imagina a Felipe rezongando porque le dicen que tienes que hablarle a toda esa gente de Samaria? No era su cultura. No tenían su dialecto. Era otro mundo, otra cultura, y él tenía que ir allá. Se imagina a Felipe diciendo: yo no quiero ir para allá, está como feo, está como lejos. Se imagina a Felipe diciendo: pero aquí hay miles de personas y tengo que dejarlas. ¿Quién se hará cargo de mis hijos espirituales? Como algunos hablan. Felipe dijo: vamos. Y la respuesta de Dios es que una persona lo andaba buscando. Se imagina, y yo en la clase del Instituto de Liderazgo, que es una de las materias que más me apasiona, yo les hacía ver esto a los estudiantes. Se imagina a los cristianos de hace 2000 años atrás, en esa persecución. Se imagina a los cristianos de la iglesia primitiva quejándose, escuchando nuestras quejas. ¿Se imagina usted a estos cristianos escuchando las quejas de los cristianos de hoy? Es que no me dan like en la foto. Es que las bancas son incómodas. ¿Se imagina a los cristianos de esta época escuchando nuestras quejas? Es que la iglesia está lejos. Es que no pasa un bus seguido. Y la iglesia es tan grande, ¿por qué no compra buses y nos pasa viendo? ¿Se imagina escuchando a estos cristianos nuestras quejas? No, es que mucho frío hace allá porque al pastor le gusta el aire acondicionado. ¿Se imagina? No, es que es muy poca. No, es que hay mucha gente. ¿Se imagina a las quejas? Es que yo sufro porque mi novia no me escribe muy seguido. Es que yo sufro porque si tuviera un teléfono con mejores fotos, quizá yo tuviera más cosas, más redes, más like en mis redes sociales. ¿Se imagina a estos cristianos escuchando las tonterías de nuestras quejas del día de hoy? ¿Se imagina a estos cristianos? ¿Se imagina a los apóstoles escuchando a las quejas de los pastores de hoy? Yo les decía a los jóvenes: ¿se imagina yo diciéndole: Pedro, es que estoy frustrado porque comparten los videos de otros pastores y no los míos? ¿Se imagina a Pedro escuchándome diciendo: ¿en serio? Sí, esta iglesia solo comparte videos de otros pastores, no comparte. A mí ni siquiera un like me dan en mis videos. ¿Se imagina a Pedro escuchándome esas quejas como líder, como pastor? ¿Se imagina? Es que en mi carro es del 2019, yo quisiera un carro nuevo para ir. Y se imagina a Pedro escuchándome. Yo me imagino a Pedro escuchando mis quejas o las quejas de los pastores de hoy en día. Yo me imagino a Pedro diciendo: hey Juan, escúchale. Yo me imagino a Pedro diciendo: Juan, Bartolomé, ve, mira lo que dice el pastor. Mira, está enfermo y estresado, necesita vacaciones. ¿Por qué? Porque no le aumentan el sueldo. Yo me imagino a los apóstoles o a los cristianos primitivos escuchando nuestras quejas de hoy, lo que nos abrume hoy, y sinceramente no entendiéndonos. Simplemente diciendo: ¿qué hablas? A nosotros nos quemaron la casa, nos botaron de mi ciudad, se quedaron con mi terreno, mataron a mi hijo de 18 años, mi esposo predicaba y lo quemaron. ¿Y tú estás enojado porque tu computadora es lenta? ¿Estás enojado porque no tienes plata para cambiar llantas a tu carro cuando nosotros ni siquiera...
Ni siquiera zapatos teníamos porque nos tocó a pie salir, porque nos perseguían solamente porque creímos que Jesús es el Dios y el Mesías y nos comenzaron a perseguir. Y estamos en otra ciudad, en otra nación. Y tú te quejas porque hace mucho calor en tu pueblo. ¿Se imaginan a los cristianos de antes escuchando nuestros dolores y nuestras quejas? Felipe, teniendo una fama de miles de personas en Samaria, y en vez de convertirse en el mega pastor, Dios le dice: vamos al desierto. Felipe va al desierto, y solamente cuando llega, solamente cuando llega ahí al desierto, es que entiende el propósito de Dios de sacarlo de allá y llevarlo solamente para que le hable a un hombre. A un hombre. Mira el versículo 27. Versículo 27 dice, vamos a leer desde el 26 porque algunos ya se olvidaron. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él primero lo pensó. No dice eso, ¿verdad? Él primero dijo: ay, qué pereza. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Quién me lleva? ¿Será que el hermano que tiene carro me pasa viendo? No. ¿Qué hace Felipe? Entonces él se levantó y se fue. Punto. Está un punto seguido. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a ver algo aquí. Primero, ya vemos que Felipe dijo: vamos a ver qué hay. Y caminando en esa calle abandonada, en el desierto, ve una pequeña caravana, porque este hombre es hoy día podríamos decir, el ministro de finanzas. ¿Ok? Es una persona muy importante, no es cualquiera. Y esta persona es un eunuco, hermanos. El eunuco para los judíos era el menos indicado para acercarse a Dios. Un eunuco era el que, no es que menos, no tenía posibilidad alguna de acercarse al Dios de los judíos a través del judaísmo, porque era una persona mutilada. Y en la región judía, los mutilados no podían acercarse, ni siquiera los dejaban entrar al templo a dar el sacrificio, porque una persona deforme o mutilada era el menos indicado para acercarse al Dios de los judíos a través del judaísmo. Y este hombre, prosélito de otra nación, iba a adorar a ese Dios a Jerusalén. Y a veces no venimos a la iglesia porque está brisando. ¿Sabe cuánto viajó este hombre? Muchas personas han calculado, dice que por lo menos 2.500 a 3.000 kilómetros. Hablamos de que él se pegó un viaje de 2 meses y medio de ida y por lo menos 2 o 3 meses de regreso. Meses, 2, 3 meses yendo a Jerusalén para adorar a un Dios que esos líderes me dicen, y esa religión me dice que yo no tengo posibilidad de acercarme. Pero ese hombre iba a adorar al Dios de Israel, al Dios de los judíos. Y no era cualquiera. Miren, hermanos, cualquiera no tenía un rollo de Isaías, como está ahí en el relato. Este hombre tiene un rollo. Esa es una copia de lo que Isaías escribió. No la tenía cualquiera. Eso debió haberle costado mucho a él para poder tener. No es como ahora que le sacamos una copia de la Biblia, o te la descargas o te tomas una foto, y no es así de fácil. Tener una parte de la Biblia como ese rollo de Isaías, eso no lo tenía cualquiera. A él le debió costar muchísimo tener ese rollo, el cual no entendía. Aún así, él iba a adorar a Jerusalén, a un Dios que probablemente no lo iba a dejar entrar en su reino. Iba a adorar. Esa fe quisiéramos hoy en día de los cristianos. Él iba a adorar a un Dios que probablemente, según algunos, no tenía posibilidad para él. Este hombre, vamos, versículo 27, dice: entonces se levantó y fue, y sucedió que etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes. Candace es como
la dignidad, ¿no? Es como decir la faraona, ¿no? Dice, había venido a Jerusalén para adorar. Y versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía, al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, no me diga cómo fue esto. Dos cosas que usted no me puede, yo no quiero que me pregunte porque yo no sé cómo. Primero, esto la gente no la entiende, mucha gente no entiende Biblia, no entiende toda la Biblia. Y le voy a decir algo, no lo tome mal, pero mucha gente no entiende Biblia y no debe entenderla. Porque para mucha gente se pone a leer esto y termina, si no se muere, termina loco. Pero lo esencial de la Biblia, lo elemental, la esencia, esa gota de sangre de Jesús derramada en esa cruz, eso lo entiende cualquiera. No es necesario que todo el mundo entienda la Biblia, pero lo elemental que sí está aquí, eso lo entiende cualquier persona. Cristo murió por la humanidad, eso lo entiende cualquier persona. Un ser humano murió por la humanidad y ese resucitó. La historia dice que no, la tumba está vacía y muchos testigos lo vieron resucitado y él dijo que era Dios y que uno es pecador y él vino a solucionar ese problema del pecado delante de Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso lo entiende cualquiera. Lo esencial que es la salvación para cualquier persona que lea la Biblia, eso sí lo va a encontrar donde quiera que lo lea. Y Dios, cuando vea a alguien preocupado de buscarlo, Dios va a hacer todo lo posible para que lo entienda y lo conozca a través de Jesús. Porque toda persona que busca a Dios aquí y en China, si en verdad lo buscan y de corazón, Dios va a mover el universo para que esa persona mire y llegue a la cruz de Jesús. Mire lo que está en Jeremías, por favor, Jeremías 29, dice versículo 11, Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y los reuniré de todas las naciones y en todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, yo os haré volver al lugar donde os hice llevar. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios para la gente que lo busca? Para la gente que lo busca, ¿qué es lo que Dios le dice? Si me buscareis, me hallaréis. O sea, no existe una persona en la historia, en el presente, ni habrá una persona en el futuro que busque a Dios de corazón y no lo encuentre en Jesucristo. No existe. Porque Dios sabe, Él sabe qué corazón lo busca. Y es por eso que Dios sabía que este eunuco, sin posibilidad alguna religiosa, este eunuco lo buscaba, lo adoraba. Y dice, es el momento de mostrarle y de usarlo. Y lleva a Felipe para que le hable. Felipe se acerca a la carroza, porque es un camino, se acerca y le escucha que él va leyendo el rollo de Isaías en voz alta. Ahora, no me diga, porque estuvimos leyendo que dice que el Espíritu lo llevó y dijo, acércate al carro. No me diga cómo fue eso, porque yo no lo sé. Pero sí sabemos cuando aquí hay algo. Hay algo que te dice, anda. Hay algo que te dice, espera, aquí hay algo. Esa es la voz que Dios, que te mueve. Ahora, no es muy confiable si usted no tiene a Cristo en el corazón, si no entregó su fe a Jesucristo, si no entiende Biblia, tenga cuidado porque también la carne también habla. Pero hay ocasiones donde usted se acuerda de alguien, lo mejor que usted puede hacer cuando se acuerda de alguien es orar por esa persona. ¿Aló? Ora por esa persona. Me acordé de alguien, ora por esa persona. Mándale ahora es fácil conectarte, mándale un mensaje. ¿Cómo estás? Me acordé de ti. ¿Cómo has pasado? Dios te bendiga, abrazos en casa. Tan sencillo como eso. Quizá ese mensaje era que esa persona necesitaba en ese preciso momento. Y hay algo aquí adentro que nos mueve a los cristianos. Y deberíamos comenzar a alimentar esa voz del Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe, como a Felipe.
Pero hoy en día la iglesia se deja guiar por otras cosas y no por la voz del Espíritu Santo. Aquí dice que si lo busca de corazón lo va a encontrar. Eso es lo que Dios vio en este eunuco etíope de África. Eso es lo que vio. Por eso manda a Felipe. Vamos otra vez a Hechos, por favor. Hechos capítulo 8 estamos, ¿verdad? Versículo 28, Hechos 8, 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y aquí está la pregunta: ¿entiendes lo que lees? O sea, él escuchó, le dice: ¿entiendes lo que lees? Y yo sé que mucha gente, como le dije al inicio, yo sé que mucha gente no entiende lo que lee, pero lo necesario, lo fundamental está ahí. A veces las cosas de la Biblia no hay que entenderlas, solo hay que aceptarlas. ¿Aló? Es como la Trinidad. En la Biblia no hay ningún versículo que hable de Trinidad, no existe. Pero la Biblia sostiene el hecho de que Dios es un solo Dios en tres personas. Y a veces la Trinidad no hay que estudiarla para entenderla. La Trinidad a veces hay que rendirse y aceptarla y punto. Amén. Yo luchaba con esto de la Trinidad. ¿Cómo es esto? Aquí no dice, tanto que son bíblicos, aquí no hay la palabra Trinidad. Y yo luchaba con la Trinidad. ¿Cómo es esto de que el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios? ¿Cómo es esto? Y yo luchaba con eso hasta que un día dije: Señor, me rindo, no lucho más. Eres un solo Dios en tres personas y cada una tiene una función en el mundo, en la historia y en mí. Me rindo, tú eres Dios, se acabó. Cuando yo dejé de tratar de entender la Trinidad y solo la acepté, ahí fue que la entendí. No sé si me explico. Para entender asuntos tan complicados, primero hay que aceptarlos. Luego Dios te los va a enseñar, te los va a revelar. Entiendo tan bien la Trinidad, mi problema es explicarlo. Mi problema es explicarlo, y he hecho tantas invenciones y ejemplos, he escuchado muchas cosas para tratar de entender, pero yo lo tengo aquí tan claro a la Trinidad, pero mi problema es cómo explicarla. Lo he puesto como el H2O, que el H2O, ¿qué es el H2O? Agua. Si le bajo la temperatura tengo líquido, necesito un recipiente para tener ese H2O ahí. Después si le subo la temperatura se evapora, no hay cómo sostenerlo, pero siento que hay humedad, sé que está ahí, el H2O no deja de ser H2O. Y dice, si le bajo la temperatura tengo sólido, ahí sí lo puedo coger al H2O. No es que estoy reduciendo a Dios a una simple fórmula química, pero trato de ver cómo explicarlo. Y a veces la Biblia solo hay que aceptarla. Punto. Solo hay que aceptar y decir amén. ¿Amén? Se acabó. ¿Dónde estamos? Acudiendo, versículo 28. El Espíritu le dijo: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe le oyó, versículo 30, que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Obviamente él viene leyendo todo ese pasaje del rollo. No sé qué tanto tenía de Isaías, pero tenía algo de Isaías porque no había Biblias en esa época. Y él no entendía ese pasaje, seguro leyó más, pero vamos un momento para otros también, porque usted seguro lee esos dos versículos y dice de qué está hablando. Vamos un momento a Isaías, capítulo 53, que es donde él está. Isaías 53, por favor. ¿De quién está hablando Isaías aquí? Oiga, son 400 y algo de años antes de que naciera Jesús. Jesús todavía no nacía. No hablamos de 440, no, más de 400 años. Más de 400 años antes de que naciera Jesús, ya él escribió sobre Jesús. ¿Me entiende? Ya él escribió, y uno dice, ¿cómo es posible que un hombre sepa el futuro? Aquí está Dios revelándole a la humanidad lo que iba a pasar. 53, capítulo 53, versículo 3. Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y usted puede seguir leyendo. Todo el peso y la condenación del pecado que Dios en su santidad no acepta, todo el pecado de la humanidad fue puesto en su Hijo Jesús. ¿Y sabe qué? Jesús dijo, pues me hago cargo. Jesús dijo, aquí estoy justamente para eso, acepto el reto, pon sobre mí todo el pecado, me hago cargo del pecado de toda la humanidad. Eso fue lo que pasó en Cristo Jesús. Y por eso le digo que de Génesis a Apocalipsis la Biblia habla de Dios Padre, de Jesús el héroe, de un enemigo que es Satanás, y de un pecado que es una gran pared entre el ser humano y Dios, derrumbado, destruido con la muerte y sacrificio y resurrección de Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis, las personas que leen la Biblia y que digan que no entienda, van a saber eso fundamental, Jesús. Eso lo van a entender. Que hay un Dios, lo van a entender. Que hay un enemigo, lo van a entender. Y que es pecador y necesita alguien que interceda, lo van a entender. Y van a entender que ese alguien es Jesús. Eso lo va a entender cualquier persona que lea la Biblia. No sé, el eunuco está aquí y por no ser judío, en esa época no había la explicación de ahora, porque lo que no se entiende en el Antiguo Testamento se está cumpliendo en el Nuevo. Por eso es que leyendo toda la Biblia lo entiendes. Lo que no entiendes en el Nuevo Testamento es porque estaba profetizado, escrito o anunciado en el Antiguo Testamento. Y si solo lees el Nuevo Testamento, no vas a entenderlo en su totalidad, las cosas elementales. ¿Por qué? Porque debes leer toda la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Punto. Oh, y cuando uno dice necesito más, Señor, entra en mi vida, eres mi Salvador, a partir de ahora viene la ayuda extra de parte de Dios, se llama Espíritu Santo, completo. Y si por allí algo una persona no puede entender de la Biblia, pero ya no es doctrina, es historia, bueno, pues para eso está la historia y los registros históricos. Si de repente, leyendo toda la Biblia, aceptando a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, y aún hay cosas que no entiendo, quizá es historia o costumbres de esos pueblos en esa época. Eso es un complemento. Pero lo básico para poder encontrar salvación está aquí. Es Jesús. Jesús. No hay otra. Eso es lo básico para una persona, Jesús. Que la gente le dé vueltas a la Biblia para no inclinarse a Jesús es otra cosa. Pero si encuentran esto, van leyendo. Es más, si una persona busca como este eunuco a Dios de corazón y leyendo no lo encuentra, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a poner a alguien ahí al lado. Va a poner un Felipe que le hable. Espero que sea usted. Y que usted nunca diga no cuando tenga que hablarle de Cristo a alguien que busca de usted. ¿Aló? Ese es su trabajo y es mi trabajo. Nuestra responsabilidad es cuando alguien necesite, vaya y dése el tiempo de explicarle lo que necesita. Porque puede ser que lo único que pueda, lo que le falte solamente es su palabra, su aliento, su fe, su convicción en Cristo, para que esa persona se incline al Jesús que usted profesa. ¿Aló? Volvamos a Hechos, ya los veo cansados. Esa es la parte que estaba leyendo, ¿no? Hechos. Entonces él está leyendo esto de Isaías y no entiende, versículo 34, Hechos 8:34. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué entiende con esto que le está preguntando el eunuco?
la esencia de una persona sacrificándose lo entendía. ¿Entiende usted? ¿Ve la pregunta? ¿De quién habla esto? ¿Habla de otra persona que se va a sacrificar así callada? ¿O él mismo era la persona que...? Es lo elemental de que hay una persona que se sacrifica. Eso estaba claro en el eunuco. Lo que no sabía quién era. Dice, ¿está hablando de otro o está hablando de que él mismo era? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde ¿qué? Desde su punto de vista. No, ¿qué dice ahí? Este es otro punto, hermanos. Dice que Felipe le recibe la pregunta, porque la Biblia dice que hay que responder a quien demande motivo de tu fe. Debes prepararte, dice el Nuevo Testamento. El apóstol dijo, prepárate, estudia la palabra de Dios para que no te avergüences cuando Él te pregunta el motivo de tu fe. Y deja de estar llamando al pastor, pastor, mi mamá me pregunta, deja de hacer eso, prepárate tú. Porque es lo primero que hacemos la iglesia de hoy, ¿no? Nos preguntan algo y, pastor, explíquele a mi mamá, mejor le paso a mi mamá para que le hable del... Y la Biblia dice que eres tú el llamado a prepararte, eres tú, y soy yo, tenemos la misma responsabilidad. Dice que debemos prepararnos, estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros cuando tengamos que presentar defensa del motivo de nuestra fe, que dice, no tengamos vergüenza y que defendamos la fe. ¿Me estoy explicando? Ahora, en Hechos, en el versículo 35 hay algo que también quiero dejar notar. Dice que Felipe comenzó a hablar comenzando desde esta escritura. No dice que Felipe dijo, bueno, verás, yo pienso que, a ver, don ministro de Finanzas, la verdad, yo escuché que, no, comenzando desde esa escritura, comenzando desde la evidencia histórica escrita del documento, porque esto es un documento. Comenzando desde aquí, partiendo desde dónde, apoyado en la Biblia, no en su pensamiento, no en su forma, en su opinión o en sus gustos. Partiendo de la escritura. Y ya lo dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta. Le dijo, hey, toda la escritura. Vamos para allá, pero ya los vi como que no me creen. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tiene? Mira lo que dice Pablo. Toda la, está con mayúscula. Toda la escritura es primero, ¿qué? Inspirada. O sea, Dios guió a estas personas. Yo he escuchado esto de que, es que la Biblia es escrita por hombres. ¿Qué querías? ¿Y quién querías que le escriba? ¿Los monos? ¿Qué querías? Si escribe, ¿qué querías que escriba? ¿Quién querías que escriba la Biblia? Los seres humanos, pues si es un encargo a los seres humanos para rescate y mensaje para los seres humanos. Amén. La escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, primero, para enseñar. Esto es necesario para enseñar. ¿Y qué significa para enseñar? ¿Qué podemos enseñar con la Biblia? ¿Sobre qué temas nomás se puede tomar la Biblia para nuestro diario vivir? ¿En qué temas nomás entra la Biblia en nuestra vida cotidiana hoy? En todos los temas. Todos los temas entra la Biblia. Economía, política, historia, sociología, antropología. ¿Me estoy explicando? Sí. Todo esto. Ciencias políticas, como la educación, matrimonios, educación de los hijos, cómo manejar la pobreza, la riqueza, cómo salir adelante de la depresión, del luto, cómo ayudar a los que han perdido a un ser querido. Dígame en un tema que no podamos apoyarnos en la Biblia para poder respirar un poco mejor. Todo. Ciencias políticas, sí, lee la Biblia para que entiendas lo que ocurre en el mundo hoy. Lea la Biblia para que usted entienda lo que está pasando con Israel y los islámicos. Lea la Biblia para que usted entienda a esta nación islámica lo que quiere y pretende en el mundo. Lea la Biblia para ver qué sistema político funciona en el país. Que por cierto, comunismo y socialismo, aquí no hay.
¡Ah! Llaman de querer censurar en las redes sociales. Pero aquí yo no veo ninguna forma de un sistema político económico que no sea: ¿quieres comer? Trabaja. ¿Quieres comer? Trabaja. No hay otro. No hay ninguno. Eso es: paga impuestos. Sí. Yo no veo ninguna forma, hasta en política. Mira cómo esto nos puede dar a entender muchas cosas de la vida. Hoy. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? Aquí está. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que lo podamos digerir, saborear, entender y que nos nutra. Y cada vez seamos más fuertes en una vida totalmente loca como la de hoy. Entendamos, con Biblia podemos entender el mover que hay en los países el día de hoy. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes han leído la agenda que se viene para dentro de unos 8 a 10 años? Lo que quiere las organizaciones poderosas para este planeta. Dice: no, es que es la ONU, no, es que es la OMS, es que es los políticos, es que no, es Satanás queriendo hacer pedazos al mundo, queriendo arruinar todos los países del planeta, distraerlos, arruinarlos, hacerles creer que se pueden salir con la suya a todo el mundo, para que el mundo esté loco y esté pidiendo auxilio por todo lo que el mundo se está yendo a la declive, para que la gente pida auxilio y venga un Salvador que ponga paz en el mundo. Satanás quiere este mundo totalmente loco, sacudido, para que él, cuando venga su hijo, el anticristo, la gente le crea, porque él va a venir con esa intención de engañar a la gente. Yo tengo la solución a los problemas del mundo, y la gente va a decir: él es el que esperábamos. La Biblia está mostrándonos todo. La Biblia está mostrando: dieta. Sí, la dieta, aquí está la dieta. No le hagas al alcohol. Aquí está, no le hagas al cigarrillo. Bueno, cigarrillo sí escrito no está. Pero aquí está la forma de nutrirnos. Aquí dice que mejor es lo natural que andar con las hamburguesas cada día. Aquí dice cuántas cosas. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Redarguir, que es convencer. ¿Para qué? Corregir lo que está torcido. Para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, no solo guapo, perfecto. Perfecto. Enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Por eso es que Felipe dice: comenzando desde aquí, porque no quiero, señor ministro de Finanzas, no quiero que usted se vaya y se quede con mis palabras y mis pensamientos. Quiero que usted se vaya entendiendo que ese personaje que es Jesucristo, lo que vinieron matando hace unos años atrás en la cruz, que entregaron a los romanos, mi pueblo lo entregó. Quiero que usted, la persona de la cual está hablando Isaías, que usted lee, esa persona es el que mataron en la cruz. ¿Sabe qué? Resucitó, y yo le hablo de él para que entienda y encaje todo lo que le falta encajar, porque la ciencia y la conciencia la tiene, la fe también la tiene, pero solamente quiero que encaje todo esto, partiendo desde la escritura, no de mis gustos y opiniones personales, de la escritura. ¿Aló? Volvamos a Hechos 35. Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Bautizado, baptizo, viene del verbo bapto, verbo bapto, que significa inundar, o sea, sumergir. La traducción sería que él dice: bueno, aquí hay agua que impide que yo sea sumergido, sería la traducción a nuestro idioma para entenderle mejor, porque bautizo viene de esto, del verbo bapto, que es sumergir, inundar por completo. Por eso es que nosotros no creemos en que alguien que se bautice no creemos en esto. No creemos tampoco en que hay que agachar la cabecita y mojarle la coronilla, o ¿cómo le llaman eso cuando recién nacen? La mollera. No creemos en que se metan y se acuesten y que yo le mande una tarrita de agua para todo el cuerpo. No creemos en ese tipo de bautizos.
Porque la palabra en sí, el origen de esa palabra es sumergir. Inundar sería la palabra correcta. Inundar. Por eso creemos en eso. Ahora dice, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea sumergido? O sea, este tipo estaba tan decidido que si no me acompañas yo me boto solito. Si no vas conmigo, mira, ahí hay agua, ¿por qué no? Yo mismo voy, me bautizo. Estaba tan decidido este hombre. Él era el momento de que él acepte y entienda que hay salvación para él. Él estaba con tanta desesperación de salvación. Hoy en día no hay gente con esa hambre de salvación. Solo quieren una religión más que les libre de sus problemas y les haga un milagro. Nada más. No hay gente hoy en día que tenga esa hambre. Sálvame de mis pecados, quiero estar contigo eternamente, no de mis problemas y mis malas decisiones. Mi alma, Señor, mi alma, que sea garantizada que estará contigo eternamente. Mientras esté en la tierra, yo lucharé con el mundo, pero que mi alma al final de los días esté contigo eternamente. Porque no soy judío, no soy israelita, porque me olvido de ti cada día. Soy pecador, soy débil, yo merezco el infierno, pero necesito que una esperanza. Uy, Cristo. Eso es lo que quería, gracias. Alguien vino a salvarme, mi superhéroe. Hoy día no hay gente con esa hambre de justificación. Solo quieren favores de parte de Dios. Solo favores. Dice el versículo 35, 36, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón. Aquí Felipe como que ya se las huele, ¿no? ¿Recuerdan la semana anterior? Felipe ya bautizó a un hombre llamado Simón que no era cristiano. Aquí como que Felipe, espérate un segundo, ¿en verdad crees en corazón? Porque recién vengo dejando a uno que se hizo pasar por miembro y me equivoqué bautizando a ese tipo. Pues aquí como que Felipe, espérate un segundo, pero ¿en verdad crees de corazón? No va a ser que me salga otro Simón acá, otro mago, otro miembro. Y yo les he dicho, una vez dije eso y lo repito ahora, yo a veces estoy cansado de bautizar impíos. Durante esos 11 años en esta iglesia he bautizado a cientos de personas. Muchos de ellos no son salvos, o por lo menos no parece. Pero he bautizado a tanta gente que a la final se aleja del Señor. Se va de la iglesia, se aleja ni siquiera van a otra iglesia. Vuelven al mundo. Digo, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde nos equivocamos? Que hemos bautizado con fe, nos hemos quebrantado y hemos felicitado y hemos abrazado y ustedes bravo, se bautizó. ¿Y qué pasó que con esa persona que se bautizó? Creo que debemos nosotros ya comenzar a parar esto, ¿no? Porque el bautizo no es ningún negocio, a veces pensamos que el bautismo es parte del show de la iglesia. Aquí bautizamos para que la gente vea cómo bautizamos y es el mover, allá bautizan más. Espérate un segundo. Los que son realmente salvos son los que deberían sumergirse. Los realmente salvos, esos, los que recibieron a Cristo Jesús. Y no bautizarse porque quiero dejar un vicio. Quiero bautizarme para poder alcanzar salvación. Quiero bautizarme para ver si dejo el alcohol. No, bautízate, debiste dejar todo eso cuando aceptaste a Cristo Jesús. Amén. Felipe, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué dijo él? Creo que Jesucristo es el Hijo. No solamente creo y me bautizo. Este versículo ha tenido un poco de controversia durante muchos años, porque dependiendo de la traducción a los idiomas de los originales de griego, algunos han preferido omitir ese versículo. Usted va a ver en ciertas traducciones que ese versículo 37 no está, porque en el original, en unas traducciones dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras dice, creo que el Hijo de Dios es Jesús, el de la cruz. Entonces la gente, como no se puede ver la traducción honesta y sincera de un original, porque son varias copias que había, entonces a algunos se les ocurrió la brillante idea de anular el versículo. Déjalo ahí. Por eso Reina Valera, déjalo ahí. ¿Por qué no lo dejas ahí el versículo? ¿Para qué lo borras? Y usted va a ver en las traducciones, incluso la Reina Valera nueva, la actualizada, ya no está ese versículo. ¿Y qué elemental es ese versículo? Porque si no está el 37, supongamos que en el 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y le dijo, eunuco, aquí hay agua que impide que me bautice. 38. Mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco le bautizó. ¿Qué falta?
La declaración falta. Porque cualquier persona dice, sí, sí, creo en Dios, sí, sí, bautízate. No, 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 la declaración. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, mi Salvador, Jesús. Esa declaración es la que falta. Por eso desde el inicio la pregunta es, ¿en verdad entienden lo que leen? Porque Juan registró eso. Dios, todo el verbo, la palabra ya existía desde el principio. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, y lo vimos como el unigénito del Padre. ¿Pero quién era? Porque cuando escribimos entre paréntesis, ¿cuándo? Cuando ya se sobreentiende algo. Y la persona que le dice, ah, sí recuerdo. Como si yo les mando un mensaje, ahora les digo, ¿recuerdan esa noche que hablé sobre eunuco? Entre paréntesis, era el culto del jueves. Cierro paréntesis. Usted dice, entre paréntesis, ah, yo estuve ahí, era un jueves noche. Entonces, entre paréntesis, Juan dice, el verbo, el Dios todopoderoso que estuvo desde el principio, se hizo humano, se hizo carne, se formó y nació, y todo aquel que le reconoció en ese cuerpo tuvo potestad de decir que es hijo de Dios. Y si la persona no declara, sí, me inclino ante Jesús, el de la cruz, el que murió, resucitó, creo que Él resucitó, creo que Él va a venir por mí, creo que Él es Dios, Señor, entra en mi vida, tú eres Dios, a partir de ahora me rindo, pongo toda mi fe en ti. Si no hace esa declaración y no se arrepiente de haber dejado a Cristo fuera de su vida, ¿cómo puede ser salvo? Y mucha gente se bautiza sin tener en claro eso. Una de las cosas que hemos hecho a partir de los últimos años es, ¿por qué te vas a bautizar? Dices que quiero pertenecer al coro, no te puedo bautizar, vaya a hablar con su discípulo. Y ha pasado aquí en la entrada, domingo, listo para bautizarse, ya viene ahí con su toallita. Ya ha pasado y se han resentido. ¿Por qué te vas a bautizar? Es que quiero cantar, es que quiero servir, Perdóname, esa no es la respuesta que necesitabas saber para bautizarte. Es que quiero ser parte de la iglesia. Que quiero dejar un vicio. Digo, tienes que hablar con tu discípulo aún, tu discipulador. Porque esa no es la motivación. Eso no te debe mover eso para aquí hacerlo. Me bautizo porque simplemente quiero demostrar públicamente que obedezco al Señor, porque Él es mi Dios, Jesucristo. Me bautizo solamente por obediencia, nada más, para que la gente ahora vea lo que ya Dios sabe de mí, que creo en su Hijo. Nada más, que soy su hijo, que soy salvo por la gracia y misericordia. Solo porque Cristo dijo que me bautice, pastor, solo por eso me voy a bautizar, no me importa el resto, me bautizo porque Cristo dijo que me bautice, es más, Él lo hizo, y me someto y sigo a Él, por eso me voy a bautizar. Ahora sí ven al agua. Pues que la gente, las iglesias locales de hoy en día están llenas de personas y miembros. La mayoría no tiene el Santo Espíritu de Dios, la mayoría no son salvos, solo son un religioso más. Ouch. ¿Ya se van? ¿Se quedan? Eso ocurre hoy. Por eso es que las iglesias cristianas crecen en número, no en madurez. No crecen en Espíritu Santo. No hay amor, hay chismes. No hay favores, hay condiciones. Porque las iglesias locales crecen en número, hay ingresos económicos, no hay ayuda social. Hay mucha gente viniendo y trayendo, porque la música es bonita, hay un ambiente bonito, no hay gente quebrantada diciendo, Jesús, no, ni siquiera debería estar aquí, qué vergüenza, te fallé toda la semana, pero gracias, te amo, porque a pesar de lo que soy, me dejas de estar en un lugar como este adorándote. Yo renuncié a todas estas grandes organizaciones de pastores, renuncié a todas ellas porque tantas malas experiencias tuve con muchos de ellos, matemáticos y numéricos. Preguntaba a uno, pastor, ¿cómo está tu iglesia? Ah, sí, hermano, estamos como 700 personas. Y pregunté, no te pregunté cuántos van, te pregunté cómo está tu iglesia. ¿Cómo está tu iglesia? Hermano, muy bien, casi $6,000 mensuales está entrando. No te pregunté eso. Pregunté, ¿cómo está tu iglesia? Hace tiempo pregunté a un pastor que no lo había visto tiempo, que está prosperando en la iglesia. ¿Cómo está tu iglesia, hermano? Muy bien, hermano. Es increíble cómo el domingo anterior repartimos 200 desayunos, dijo. Yo no te pregunté eso.
Le pregunté, ¿cómo está tu iglesia, tu gente? ¿Logras conocer a todos? ¿Logras, aunque no sepas el nombre, logras ver que él va a tu iglesia? ¿Logras tener contacto en semana con uno por lo menos? ¿Ya visitaste a alguien que está enfermo? ¿O por lo menos tu iglesia fue a visitarle a alguien que está enfermo porque tú no tienes tiempo? ¿Se está moviendo tu iglesia con sencillez de corazón y compartiendo el pan en sus casas? ¿Cómo está tu iglesia? Te saludan los que cuando se van a sus casas, los que tienen vehículos, llevan a alguien en la ruta o simplemente les dicen así por la ventana. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está en amor, en protección, en oración, en espíritu y en verdad? ¿Cómo está tu iglesia? O solamente nos reunimos bastante porque la música, tenemos buenos músicos, gracias a Dios. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo estamos nosotros aquí como iglesia? En verdad nos apreciamos, nos queremos. Ya tenemos un hermano acostumbrado un jueves noche para llevarlo a casa después del culto. Ya tenemos un hermano que sé que necesita alimento, y si yo no soy, le digo a la iglesia, iglesia, tengo una familia que necesita, ¿será que me pueden dar del baúl del amor para lleva? ¿Cómo está tu iglesia? Por lo menos se conocen la mitad. Los que están acá conocen a los de acá. ¿O tienen recelo saludarse? ¿Cómo está tu iglesia? Hoy nos hemos vuelto iglesias numéricas, no espirituales. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Para terminar, ¿sabían ustedes que una de las primeras grandes iglesias cristianas fue en África, Etiopía? Antes de que se localice como iglesia establecida local, una de las primeras grandes iglesias fuera de Jerusalén estaba allá, Etiopía. El primer rey, Asasa creo que se llamaba, en el año 327, si no me equivoco, él se declaró, un rey de esa nación Etiopía, se declaró cristiano. Por eso es que le llamaban históricamente el Constantino de Etiopía, etíope, porque se declaró él como rey cristiano. Y el cristianismo estuvo hasta 1970 en Etiopía, hasta que hubo un golpe de estado marxista. Y hoy el cristianismo en Etiopía está, después de 1970 años, está decayendo porque el islamismo está tomando control de todos esos pueblos. El cristianismo en Etiopía, y creo que en todo el mundo, está perdiendo territorio y perdiendo fuerzas, porque otras fuerzas y otras cosas están destruyendo las iglesias. Etiopía, muchos dicen y creen que un simple eunuco llevó el evangelio a una nación que no tenía la más remota idea de quién era Jesucristo. Nunca usted podrá entender el poder de Dios por medio de usted cuando le hable a un grande o un pequeño de Jesús. No tendrá usted la más remota idea hasta cuando estemos en el cielo del impacto que podemos hacer cuando predicamos y del impacto negativo que podemos provocar cuando no predicamos. No importa si es grande, pequeño, no importa. Si Dios te puso ahí y te dice, háblale de mí, háblale de Él. Háblale de Él. Hay jóvenes que Dios hace lo posible para que conozcan a una chica, a un chico, porque dice, ella le va a entender a él, porque más o menos se comprenden y se acerca. Háblale de mí, le dice Jesús, el chico a la chica, y el chico comienza a hablarle de él y no de Cristo. Y estas personas caminan en una relación disfuncional delante de Dios porque se olvidó de hablar de Cristo. Y hermanos, yo no creo en casualidades. Yo creo en que Dios para la iglesia tiene planes. Y no hay nada más impactante si usted se deja llevar del Espíritu de Dios cuando le dice, háblale de mí. Así que espero que cuando usted sienta aquí
el deseo de hablarle a alguien de Él, abre tu boca. Coge tu Biblia, hágale leer, que se apoye en esta escritura para llegar al Evangelio de Cristo Jesús. Mira, suena feo esto, suena raro, pero tú puedes ser el único Jesús que esa gente conozca en su vida. En el sentido del único que pudo decirle el motivo de salvación y por qué existe, y quizá te lo guardaste, y esas palabras que no salieron, te las llevaste, y quizás te lleves el tesoro que esa persona necesitaba, salvación. Y ya lo hemos visto, de cada silencio, por un alma perdida, vamos a rendir cuentas al Señor un día. Tenga cuidado, es su responsabilidad y es mía. Amén. Y amado Padre, gracias te damos, porque en tu infinito amor y misericordia permites que podamos tener la oportunidad de reunirnos en un lugar como este, con todos los detalles y comodidades para poder leer de tu palabra, inspirada, mi Dios, por ti, registrada por grandes hombres. Padre, gracias por la oportunidad de tener tu palabra hasta el día de hoy, así, viva, mi Dios, eficaz, intacta. Gracias porque no está escrita con tinta, sino con sangre de los mártires. Mi Dios, gracias por poder contar con ella, y te pedimos que podamos cada vez que la leamos entender un poco más, digerirlo un poco más, y que cada vez que leamos tu palabra sea un gran alimento para nuestro ser, y que seamos más robustos y fuertes en la fe, al punto de comenzar, mi Dios, a dejar corazones marcados hacia el camino a Cristo. Mi Dios, que podamos ser instrumentos valiosos en tus manos, que podamos representar, mi Dios, del Evangelio aquí en la tierra, y podamos llevar lo único valioso en nuestra vida, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador, a otros que quizás están buscando y no ha habido la forma correcta de presentarle. Señor, que seamos los que abrimos la puerta de la verdad, y que la verdad se defienda sola, pero que seamos nosotros, mi Dios, que podamos cumplir ese gran encargo que tu Hijo Jesús nos dio, su santa palabra encargada a gente pecadora como nosotros. Gracias por ese enorme privilegio, Señor. Ayúdanos cada día a hacer las cosas mejor hasta que Cristo venga por nosotros. Te lo pedimos, Señor. Llévanos con bien a casa, y gracias por todo esto. Perdona nuestros pecados, nuestras negligencias, y ayúdanos a caminar firmes en el Evangelio, puestos los ojos en Cristo Jesús y con los pies bien puestos en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por venir. Los quiero mucho. Será hasta la próxima. Gracias a los que están en redes sociales también.